Hola mis queridos estudiantes y también un saludo a mis colegas docentes. El día de hoy estaremos enfocados en trabajar ejercicios acerca de la tabla periódica y la configuración electrónica aplicada en la tabla periódica. También en algunos otros videos haré un poco de revisión de la parte de propiedades vistas en la tabla periódica. Empecemos con este ejercicio que tengo aquí para ustedes. En este ejercicio se nos presenta la información de que queremos indicar cuáles son los cuáles son los elementos que están ubicados en un mismo periodo. Y nos damos cuenta que lo que nos menciona aquí son pues elementos con información de su valor de z, que es el número atómico. Bueno, no hay que olvidar que aquí vamos a recurrir a algo que hemos visto ya anteriormente. Como estamos trabajando con elementos, pues va a ser necesario recordar que en ellos se cumple la regla del pez, es decir, que en ellos vamos a tener que los protones, electrones y z van a valer exactamente lo mismo. ¿Y por qué menciono ello? Porque cuando uno tiene que hacer uso de la tabla periódica, lo que vamos nosotros a realizar es, cuando uno quiere determinar el periodo, lo que vamos a realizar es principalmente su configuración electrónica. Una configuración electrónica que depende de la cantidad de electrones y que esta configuración electrónica nos va a ayudar a formular, a reconocer lo que sería el periodo que le corresponde a estos elementos. Ahora, ese concepto de periodo, pues en su teoría seguramente se los han mencionado. El periodo se refiere a el nivel más alto que alcanza ese elemento en su configuración electrónica, o mejor dicho, el nivel más alto que alcanzan los electrones en esa configuración electrónica. Al decir el nivel más alto, hacemos referencia al número cuántico principal que estaría ligado a estos elementos que vamos a analizar. Ok, entonces empezaríamos con un primer caso. El caso, por ejemplo, de el RB rubidio. En el caso del rubidio, se nos pide analizarlo. Sabemos que tiene 37 de Z, que son sus electrones, y como me interesa ubicar el nivel más alto, puedo hacer uso de la configuración electrónica abreviada. La configuración electrónica abreviada para un rubidio de 37 electrones sería utilizar al haz noble más cercano, que en esta oportunidad el más adecuado sería el criptón. Podemos utilizar la abreviada o no. Yo voy a utilizar la abreviada. El criptón me ayuda porque con él llevamos 36 electrones y nos falta uno. El criptón ocupa hasta el 4p. Luego tenemos disponible el 5s y como nos falta solo un electrón, ahí estaría ubicado ese electrón. Y claro, esta información ya es lo necesario para responder a la pregunta, porque el periodo corresponde a su nivel más alto que alcanza. Y el nivel más alto se ubica justamente ahí, en el nivel 5. Eso daría como respuesta que el periodo que le corresponde a este elemento es el periodo 5 dentro de la tabla periódica. Luego tenemos que analizar el caso del tecnecio, TC. Ese tecnecio lo tendríamos que ver también, ya sea con la configuración electrónica completa o con la abreviada, pero sabemos que utilizaremos sus 43 electrones. Entonces, si usamos un das noble, el más adecuado es nuevamente el criptón, pues ya te resume 36 electrones. Por el criptón vamos 36, pero son 43, nos estaría faltando unos 7 electrones más. Una vez que terminamos de usar el criptón, el siguiente en ser ubicado los electrones es el 5s, donde colocaremos 2. Y ahí ya iríamos 38. Nos quedan pendiente colocar 5 electrones más. Y después del 5s sigue el 4d, donde ahí colocaremos los 5
electrones que nos hacen falta. Y listo, con eso tendríamos la configuración electrónica. Podemos revisar entonces rápidamente que el nivel más alto que alcanzaría estos electrones serían al nivel 5, pero es el número más alto que presenta, y ese sería superior. Continuamos. El siguiente es el cadmio. Nuevamente, la información del Z nos dice su cantidad de electrones. Usamos el gas noble criptón y continuamos con la configuración hasta colocar esos electrones, que son 48. Hasta el momento vamos colocando lo que serían 36 del criptón más 2, 38, y en el siguiente, en el 4D, nos faltan colocar 10 más. Y ya estaría listo. Eso nos deja aquí el periodo, que es el nivel más alto. Le correspondería un periodo igual a 5. Seguimos. El siguiente caso que nos brindan es el xenón, que es un gas noble. El xenón tiene 54 electrones. Y bueno, si voy a utilizar para resumirlo, la verdad que aquí usaría el gas noble anterior. El anterior xenón es el criptón con 36. Y la configuración electrónica debería seguir la misma ruta. Luego sigue el 5S2 en 4D con colocarle 10, y todavía van a faltar más, porque este momento vamos 48, faltarían 6 más, y este será ubicado en el 5P, que es el siguiente, donde entrarían los 6. Bueno, nuevamente podemos decir que el nivel más alto es el nivel 5. Periodo sí. Seguimos con la información que se nos presentan. Vamos a mover esto por aquí para que no me haga un poquito de bloquearme el paso. Listo. En el siguiente apartado, siguiente átomo es el plomo. El plomo tiene un número atómico 82. Este plomo, el gas noble más adecuado para utilizarlo no sería el criptón, pues se aleja demasiado. Tampoco el radón, pues solo sobrepasa, sino el xenón, que es el que vimos hace un poco. El xenón ya nos garantiza tener ahí contando unos 54 electrones, pero todavía sigue las cuentas. Y en el caso del plomo, pues tendríamos que seguir la secuencia, o si gustan, pues la regla de Hexarruch. Eso ya depende de cuál de los manejen. Vamos a mover esto por aquí, colocado. Ahí tenemos las dos opciones que hemos estado viendo. Ajá, ahí están visibles ambos. Bien. Y si hacemos uso de ello, pues nosotros vamos a plantear la configuración electrónica de la siguiente manera. El xenón cubre hasta el 5P. Luego tenemos el 6S disponible, donde entrarán 2 electrones. Todavía vamos 56, bastante lejos. Luego sigue el 4F, donde ahí se colocan 14 electrones, y pues hasta el momento estaríamos colocando unos 70, nos falta todavía más. Luego del 4F sigue el 5D, donde se podría colocar 10 más, y eso nos da 80, pero faltan 2 más, donde abarcaría el siguiente, que es el 6P, y ahí sí colocamos esos 2 electrones. Podemos reconocer entonces aquí de los niveles número cuántico principal más alto. El nivel más alto que le tocaría es nuevamente el nivel 6. Por lo tanto, aquí el periodo es igual a 6. Vamos con los últimos 2. Hacemos un poquito de espacio por aquí. El germanio, que es el siguiente. Germanio tiene un Z que vale 32. Germanio tendría que utilizarse el argón.
ya que es el criptón demasiado alto para él. El argón nos garantiza trabajar con 18 electrones. Y ahí seguiríamos la secuencia. La configuración después del argón cubre hasta el 3p, luego sigue el 4s2. Y ahí vamos 20, y luego seguiría el 3d10, vamos 30, y luego el 4p, donde se colocarían los últimos dos. Y eso ya nos da a nosotros la configuración para ese germán. Analizamos dónde llega los alcances y pues tendríamos nosotros que el periodo que le corresponde es el periodo 4. Y finalmente el último de ellos es el argón. Parece que el espacio me ha quedado corto. Vamos a utilizar un espacio de aquí, de la derecha. Ok, vamos a hacerlo por aquí. El argón, cuyo valor de Z vale 18. El gas noble que utilizaría sería el anterior, neón, que me permite utilizar 10. Y la configuración seguiría con el 3S, donde coloco 2, y luego el 3P, que faltarían 6 más, sería 6. Y listo. Para este caso, el periodo que le corresponde es el periodo 3. Respondiendo a la pregunta nos dice: ¿quiénes son aquellos que están en el mismo periodo? Pues eso lo podemos responder sin ningún problema, pues quienes se encuentran en el mismo periodo serían en este caso los elementos primeros: rubidio, tecnecio, cadmio y xenón. O sea, podemos colocarla aquí. Rubidio, tecnecio, cadmio y xenón son del mismo periodo. Incluso podemos ya escribir aquí, ¿no? Periodo 5. Y esto respondería a la pregunta que se nos ha pedido trabajar en este apartado. Bien, esto es para reforzar un poco la información de el uso de las configuraciones electrónicas y cómo estas me permiten relacionarlos con una información útil en la tabla periódica, que es el periodo. ¿Okay? El periodo que te indica en la tabla periódica la posición horizontal de un elemento. Vamos a dejar esta pregunta y pasemos a un siguiente caso. Me dan un momento, voy a hacer los movimientos para poder llegar a esa pregunta. Muy bien, ahí está colocada la siguiente pregunta, y en esta otra pregunta nos dice: un átomo tiene los siguientes números cuánticos para su penúltimo electrón: 5, 1, 0 y más un medio. ¿En qué periodo mi grupo de la tabla periódica se estará ubicando? Para ubicar un elemento en la tabla periódica requiere dos informaciones. La información que te están pidiendo indirectamente es conocer su periodo, que lo vamos a obtener con el nivel más cercano, y la otra información que se debe tener en cuenta es el grupo, que dependiendo de cómo se les ha explicado la tabla periódica podemos conocerlo con un grupo directamente colocado,
que sería el grupo de la tabla periódica según las letras A y B, que son dos formas de reconocerlo, o conocerlos con un número de grupo directamente. La tabla periódica tiene 18 grupos. Entonces vamos a reconocer esas dos informaciones, qué periodo y qué grupo le corresponde. Para este caso nosotros vamos a hacer uso nuevamente de la información de la pregunta, que es los números cuánticos del penúltimo electrón. Un ejercicio similar de uso de números cuánticos lo vimos antes. Los números cuánticos me dan una información acerca de cuál es la ubicación de estos electrones. Y la ubicación de estos electrones la vamos a considerar gracias a que sabemos que estos números expresan un respectivo valor para el número cuántico principal, el número cuántico secundario, el número cuántico magnético y el número cuántico de spin, NSO. Si esto lo planteamos de esa manera, pues tendríamos lo siguiente. Ese elemento tiene un valor de Z, ¿ok? Pero ese elemento tiene una configuración electrónica que por supuesto realizaríamos sin ningún inconveniente, gracias a que ya hemos visto que esta se puede utilizar de forma directa con las mnemotecnias o si no utilizando las versiones abreviadas. Bueno, voy a utilizar en esta oportunidad nuevamente la versión abreviada. La versión abreviada me va a ayudar con ahorrarme algunos pasos. Esta configuración la voy a aplicar, pero ¿hasta qué punto voy a realizar esta configuración electrónica? Pues voy a utilizarla hasta llegar al 5, 1, 0 y más un medio, que en este caso el valor 5 corresponde al nivel principal, el número cuántico principal. Entonces sabemos que usar un gas noble adecuado no nos convendría utilizar el xenón, pues el xenón ya abarca todo el nivel 5, sino utilizar el anterior, que es el criptón, porque abarca hasta el nivel 4, pero no llega al nivel 5. Y no quiero que llegue al nivel 5, porque el número cuántico principal es ese, de valor 5. Entonces, vamos a utilizar el criptón. Con el criptón, vamos a colocarlo por aquí. Tiene sus 36 electrones que me aportan. La configuración seguiría en el 5S. Sin embargo, yo puedo seguir avanzando porque la configuración me dice, la información del número cuántico me dice que vamos a llegar hasta el L que vale 1. Y el L que vale 1 es uno de tipo P. Así que avanzamos. El 5S2 se va a utilizar. Luego se va a seguir del 5S al 4D, donde se colocarán 10 y tenemos que llegar al 5P. Y en el 5P nos falta saber sus electrones que le falta ubicarse en él. Vamos a reconocerlos como lo hemos hecho anteriormente, gracias a la información de el número cuántico magnético. El número cuántico magnético, vamos a colocarlo por aquí, tiene valores dependiendo del valor de P. El número cuántico magnético te dice que si L vale 1, el magnético sería desde -1, luego el 0 y luego el +1. Así lo vimos en esa oportunidad en el ejemplo anterior. Ahí está el cuadrito que sustenta ello para que lo recuerden. Entonces, con esa información voy colocando los electrones. Los electrones que voy a colocar tienen que cumplir con la regla de que el penúltimo se va a ubicar en la posición 1, en la posición de M que vale 0, y M que vale 0 es aquí, y en la posición de tener una flecha hacia arriba, o sea, este sería el penúltimo.
Pero para que exista ese penúltimo, tiene que haber existido los anteriores. O sea, el llenado siempre empieza con la regla de Han, primero ahí. Luego el siguiente es tercero y hasta ahí tenemos al penúltimo. Pero no hay penúltimo sin último. Y el último electrón es lo que vamos a colocar a continuación. Ya que el último sería el que se ubicaría en +1. Este sería el último. Siempre salto el último porque la cantidad de electrones depende de todos los que existan en B. Y estamos viendo que el total que hay de todos son 3. El penúltimo, considerando también el último, son 3. Por lo tanto, serían 3 aquí. Con eso ya podemos hacer el análisis final, que sería hallar el periodo y el grupo. El periodo lo vamos a hallar con el nivel más alto. El periodo ya habíamos dicho que es el nivel más alto, entonces eso es, sin lugar a dudas, el periodo que le toca es el periodo que amanecí. Ahora el grupo, vamos a utilizar la categoría A y B. En caso de utilizar esa información, el grupo será reconocido como A si su configuración electrónica termina en S o en P, o será reconocido como B si es una configuración que termina en D. Y aquí pues está terminando la configuración en tipo P. Por lo tanto, el grupo que le correspondería es un grupo que entre en la categoría de A. Ahora, los grupos A y B tienen cantidad de números. La tabla periódica existen una cantidad de grupos A y B que son 8. Tengo un pequeño esquema de tabla periódica. El número de grupo depende del tipo de grupo en el que nos encontramos, y en el caso de el grupo A, la regla para saber cuál es el número de grupo que le toca es todos los electrones que tiene en el nivel más alto. Todos, contando todos. Ya habíamos dicho que el nivel más alto es lo que señalamos aquí con verde, que es el nivel 5, donde tenemos 2 electrones por aquí. Pero también el nivel 5 tiene 3 electrones en P. O sea, en total sería la suma 2 más 3, sí. Podemos afirmar entonces que este elemento pertenece al grupo 5A. El 5 se coloca en romanos para que sea representado de forma correcta según cómo se presenta la tabla periódica. Y listo, eso responde a esta pregunta. Eso sería lo que nos tocaría analizar en este párrafo utilizando los conceptos de periodo y grupo para colocar a los elementos en la tabla periódica. La tabla periódica tiene un total de 18 grupos, donde 8 de ellos son A, 8 de ellos son B. Y no es que esté omitiendo los grupos, sino que el B conforma 2 columnas. Y tiene 7 periodos. Eso incluye a los elementos raros o elementos de transición interna, que están como parte de la tabla periódica. Su profesor de teoría seguramente les ha explicado algo de ella al respecto. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Agradezco mucho su tiempo. Espero que estos ejercicios les hayan sido de utilidad. Y conmigo será hasta un próximo video. No olviden, si les está ayudando estos videos, denle su like, recomienden a algunos compañeros. Y ustedes, colegas, por supuesto, pueden citar estos videos para que sus alumnos practiquen fuera de clase. Les será también seguramente muy útil para que ellos puedan mejorar sus habilidades de estos temas. Muchas gracias. Saludos para todos. Conmigo será hasta otro video. Adiós.